Sí, sí, Sí. se puede ver. Ah, ok, perfecto, excelente. Pues primero que nada, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Gabriela Taveras Ruiz y soy voluntaria con Care About Climate. Específicamente soy la encargada de la versión en español del curso internacional de incidencia y política climática, y esta reunión que tenemos el día de hoy es con el propósito de poder preparar a las personas rumbo a la COP28, que ya es bueno, en pocas semanas, por así decirlo. Y el día de hoy me complace poder contar con la presencia de Valeria Jordan y Eusebio Castro, que son jóvenes negociadores. Vamos a aprender un poco más de su experiencia el día de hoy, pero primero me complace poder presentarles a Care About Climate, así que me dan un momentito para asegurarme de que puedan ver todo bien. A ver, un momentito. Bien, listo. Ahora sí la pueden ver mejor, ¿verdad? Sí, Sí. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, bueno, básicamente la sesión de hoy estará compuesta por una presentación y una sesión de preguntas y respuestas junto con nuestros panelistas. Entonces, primero vamos con la presentación de lo que es Care About Climate. Entonces, ¿quiénes somos en la organización y cuál es nuestra misión? Entre todo, nuestro objetivo es equipar a la juventud a nivel global con las capacidades y la confianza que son necesarias para influir en los espacios de política climática y hacer que las personas tomadoras de decisiones se responsabilicen de un futuro con y para la justicia climática. Nosotros hacemos esto por medio de la educación, pero también por medio de oportunidades para que las personas jóvenes de todo el mundo se puedan presentar como expertos y expertas en materia de cambio climático y de forma más específica en las negociaciones climáticas, y en eso es que vamos a profundizar un poco más el día de hoy. Algunos de los proyectos principales que tengo el placer de formar parte y que son dos de nuestras iniciativas más importantes. Por un lado está el proyecto del Equity Tracker, o del medidor de equidad de las contribuciones determinadas a nivel nacional, o el proyecto NDC, como se conoce, y el propósito del mismo es crear una base de datos de análisis de género intergeneracional de las NDC, utilizando los resultados para abogar por unas NDC más inclusivas y por igual más ambiciosa. Y finalmente, parte del propósito de la reunión del día de hoy, que es el curso internacional de política y defensa, o incidencia por el clima. Y el propósito del mismo es, como les expliqué, de explicar este espacio climático en un lenguaje más sencillo, no solamente para las personas jóvenes, aunque ese es nuestro público meta, pero para toda persona interesada en formar parte activa de estos espacios. Ya el curso está en su segundo año, comenzamos el año pasado únicamente con el idioma inglés. Este año tenemos el curso disponible en inglés, español, francés y árabe, y el año que viene nos emociona mucho poder anunciar que vamos a agregar 3 idiomas adicionales. Así que es un curso vivo, es un curso dinámico que todos los años estamos actualizando, que todos los años se incluye información nueva. Así que aunque hayan tomado el curso en el 2022, el curso que van a ver en el año 2024 va a estar nuevo, va a estar actualizado y va a tener información muy enriquecedora y de punta en cuanto a informaciones de la COP anterior. Algunas otras de nuestras iniciativas incluyen las comunidades de práctica que recién lanzamos este año, y el propósito de estas comunidades de práctica es convocar reuniones mensuales para que miembros de las comunidades involucradas en el cambio climático puedan hablar sobre acciones y proyectos relacionados con el clima y crear un manual para poner en marcha los clubes CAC o Care About Climate.
y estamos muy felices porque hace unos meses nosotros publicamos este manual, así que si algunos de ustedes son nuevos en el espacio climático, entonces les invito a que vean este manual para que tengan una idea de cómo tener un involucramiento práctico y óptimo dentro de este fascinante espacio. Otra de nuestras iniciativas es el grupo de trabajo de COP o el COP Task Force, como le conocemos, y el propósito es de capacitar a los jóvenes para que se representen a sí mismos en las conferencias de las partes o las COP, los órganos subsidiarios, las semanas del clima de las Naciones Unidas, que aquí veo algunas caras familiares que estuvieron en Panamá hace 2 semanas, así que qué bueno poder verles por acá y finalmente la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua y otros espacios afines. Entonces, ¿qué son las COP y por qué son importantes? Bueno, algunos de ustedes están bastante familiarizados con esta temática, pero el propósito de esta reunión es asegurarnos de que todos y todas estemos en la misma página. Entonces, ¿qué es la COP? Bueno, la COP o la Conferencia de las Partes es la sigla en inglés de la Conferencia de las Partes, que es la reunión anual de las partes que son miembros y observadores de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, con el propósito de negociar acuerdos internacionales sobre el cambio climático. Dentro de este contexto, la organización de la COP depende de un país presidente, que este año es los Emiratos Árabes Unidos. La presidencia de la COP 29 todavía no se ha determinado porque hay controversia en cuanto a cuál será el país sede, pero sí sabemos que la COP 30 va a ser en Brasil, en Belém específicamente, así que ya sabemos que va a ser una COP con un enfoque muy latinoamericano y que permitirá que más personas de esta región, de Latinoamérica y el Caribe, puedan participar, así que tenemos mucha emoción en ese sentido. Estas COP se pueden celebrar en lugares distintos del país que las preside, como ocurrió en Fiji, que presidió la COP 23, pero se celebró en Bonn, o como se pudo ver hace unos años atrás con la COP que estaba supuesta a ser celebrada en Chile, pero que fue celebrada en Madrid. Este es un proceso que tiene que lograrse por medio del consenso y por lo general las COP tienden a durar 2 semanas, por lo general en el mes de noviembre, aunque como pueden ver, este año la COP va a comenzar el último día de noviembre y concluye el 12 de diciembre. En cuanto a quienes participan en las COP, bueno, tenemos por un lado las partes, que son los gobiernos o las delegaciones oficiales, que son quienes toman las decisiones al final del día, y organizaciones regionales que también tienen que ver con ese proceso de votación. Por igual, los observadores, incluidas las ONG, aunque no tienen un derecho al voto, sí pueden hacer oír su voz y sí tienen una incidencia bastante importante junto con miembros de la prensa. También participan diferentes grupos de presión, como de los combustibles fósiles, que han sido una presencia bastante consistente y controversial dentro de las COP, con una historia que se remonta al 1995. Y para quienes participaron en la COP 27 el año pasado, pudieron ver que ese fue el grupo de presión más grande que estaba involucrado en la COP y que pueden entender por qué, por un lado, es importante en conversar con estos grupos, pero también porque su participación es bastante controvertida. Entonces, ¿cuál es el programa de la COP? Como bien saben, los debates de la COP giran en torno al Acuerdo de París que se aprobó en el 2015, las medidas climáticas nacionales, los inventarios de emisiones que lleva cada país y las NDC o contribuciones determinadas a nivel nacional, que representan los planes nacionales de acción y ambición climática de los países, incluyendo cuáles son las estrategias para reducir las emisiones, adaptarse a los impactos del cambio climático y poco a poco ir logrando una acción climática más equitativa y que vaya de la mano con lo que es la justicia climática. ¿Por qué las COP son importantes? Bueno, las COP son esenciales para tomar decisiones sobre la acción climática y hacer frente a la crisis climática de una forma equitativa, sin dejar a nadie atrás y sobre todo tomando en cuenta las voces de los países que por lo general son los más vulnerables a los efectos del cambio climático, aunque no hayan tenido una responsabilidad en llegar al estatus de lo que es el cambio climático el día de hoy, que ese concepto se conoce como el de las CBDR, por sus siglas en inglés, que es el de las diferencias comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas.
Las COP por igual proporcionan una plataforma para que estos países establezcan compromisos ambiciosos y rindan cuentas entre sí. Como bien sabrán y como pueden ver en los colores de esta presentación, la COP tiene dos zonas, una que es la zona azul, donde toman lugar las negociaciones, y la zona verde, donde toman lugar exposiciones y actividades. Por un lado, la zona azul requiere una acreditación oficial de parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas, mientras que la zona verde está abierta a todo el público. La zona azul por igual incluye negociaciones informales, sesiones plenarias, segmentos de alto nivel, pabellones, eventos paralelos, acciones y reuniones de grupos de interés, que para quienes no sepan, las acciones son lo que podríamos llamar protestas, así que hay un espacio y una forma organizada de que todo esto tome lugar. Sin embargo, aunque este es uno de los espacios de incidencia climática más importantes con los que contamos, no es un espacio libre de críticas, y algunos de estos retos incluyen las cuestiones como la falta de aplicación de las medidas que se adoptan al final de estas reuniones, la ambición inadecuada según las capacidades de los países y los mecanismos de toma de decisiones en la COP que pueden ser bastante burocráticos. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar al máximo una COP? Bueno, por un lado está el de la responsabilidad política, o asegurarnos de que responsabilicemos a las personas tomadoras de decisiones. Eh, Te recomendamos que para esto te tomes tu tiempo para familiarizarte con los acrónimos, los diferentes compromisos y las negociaciones que toman lugar. Por otro lado, entendemos que la política climática puede ser bastante caótica y complicada de entender porque no hay un reglamento para una COP. El apoyo y la orientación son esenciales para aprovechar al máximo la experiencia, y por ende nosotros recomendamos um, que te valgas del apoyo, de la ayuda de personas que hayan asistido anteriormente, porque incluso personas que hayan asistido a 5 o 6 COPs admiten que este es un proceso de constante aprendizaje y crecimiento. Entonces, este es un proceso en el que nadie está ni solo ni sola, y en el que todo el mundo se puede valer de la experiencia y del conocimiento de otras personas. Por igual, la intención lo es todo. La COP no está pensada para hacer turismo, para visitar un nuevo lugar, sino para actuar. Es necesario crear un futuro justo para el cambio climático y para la humanidad y el planeta en general, y por ende es necesario que seamos personas firmes en la defensa de este proceso de acciones. Para esto nosotros recomendamos que identifiques y documentes cuáles son los temas de negociación clave que quieres seguir antes de llegar a la COP, y mantente fiel a ellos, porque el proceso puede ser un tanto caótico, como les conversarán Valeria y Eusebio más adelante. Y finalmente, entre todos nosotros, lo que más resaltamos y lo que más consideramos de importancia es reforzar la solidaridad. La COP puede ser un muy buen lugar para fortalecer tu red internacional y conectar con personas afines para posibles colaboraciones futuras, pero también para recordarnos de que nadie está ni solo ni sola en este proceso. Así que no te preocupes en hablar de lo que se hace en tu país o solicitar los datos de contacto de otras personas para llevar a cabo iniciativas de punta el día de mañana. Entonces, ¿cuáles fueron los principales aspectos de la COP27 para tener una idea del contexto que estamos viendo de cara a la COP28? Bueno, número uno, tenemos la creación de un fondo de pérdidas y daños que, como algunos de ustedes sabrán, y me imagino que Valeria tendrá bastante que decir al respecto, hace poco salió un texto preliminar de lo que es la propuesta del fondo de pérdidas y daños, que francamente decepcionó a muchas personas, en especial personas, un momento, perdonen que se devolvió esto. Ok, listo. Que sobre todo decepcionó a muchas personas del sur global, como el mío, la República Dominicana. Por igual hay un énfasis en cuáles van a ser los medios de aplicación para la verificación, el monitoreo de los gases de efecto invernadero, pero por igual de lo que es la transparencia, o el artículo 6, como se conoce. También va a haber también hubo una mayor atención a la financiación climática, que va muy de la mano con lo que es el Fondo de Pérdidas y Daños, y finalmente se le dio un mayor reconocimiento al rol de las personas y entidades no estatales.
Otros puntos, por igual, incluyeron la supresión o limitación gradual de la energía a base del carbón y de las subvenciones a los combustibles fósiles. También se enfatizó un mayor apoyo a la adaptación de los países en vías de desarrollo, un fortalecimiento del marco de transparencia para la rendición de cuentas al Acuerdo de París y finalmente, un logro muy grande que tenía años en proceso es el de la creación, fue el de la creación del primer pabellón de la infancia y de la juventud, que me complace mucho decirles para quienes no sabían que se va a traer de vuelta este año, porque es necesario que exista un espacio clave para los niños, niñas, adolescentes y demás personas jóvenes. Ahora bien, en la COP28 se va a repetir una temática que tiene un tiempo viéndose y es el de días y temas. Dígase que cada día, aunque los temas de negociación no conocen ni día ni hora específico, cada día sí va a tener una temática, lo cual significa que si tienes un interés particular en una serie de temas, este horario te va a poder dar una idea de cuáles temas van a ser el punto focal de interés durante la semana. Como podemos ver, el 30 de noviembre, el primer día va a ser la ceremonia de apertura, seguido por la cumbre de acción climática global que va a tomar lugar en el segundo y en el tercer día. El 3 de agosto tenemos lo que es la salud, la recuperación y la paz, seguido el día 4 de diciembre por las finanzas, el comercio, la equidad de género y la transparencia. Al día 5 de noviembre tenemos lo que es la energía y la industria, la transición justa y el Día de los Pueblos Indígenas, seguido el día 6 por una acción universal, el igual la urbanización y lo que es un entorno construido, todo lo que son los entornos construidos a partir del entorno humano, el transporte. El día 7 hay un día de descanso porque es lo saludable y lo necesario, seguido por el Día de la Juventud, la niñez, la educación y las habilidades técnicas, seguido por la naturaleza, el uso del suelo y los océanos. Al día siguiente tenemos lo que es la comida, la agricultura y el agua y finalmente las negociaciones finales, que como pudimos ver el año pasado se pueden extremar y pueden durar hasta altas horas de la mañana o hasta extenderse por todo un día. Entonces, la COP28 en los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, ¿qué podemos esperar? Entre otras cosas, podemos esperar una enorme atención a lo que es la reducción de emisiones mediante una transición energética pragmática, la reforma del uso de la tierra y la transformación de los sistemas alimentarios. Por otro lado, las partes van a movilizar soluciones para los países vulnerables y también harán operativas las pérdidas y los daños por medio del mecanismo de financiación, o al menos esperemos que se arregle el texto que mencioné al inicio para que así sea un mecanismo realmente justo. Después tenemos la finalización del formato y los procesos para este mecanismo que se acordó en la COP27 y por igual se espera que se tome una decisión sobre el objetivo global de adaptación para informar sobre la ambición de adaptación en las NDC y una posible adopción de un programa de trabajo de transición justa. ¿Cuáles son otros puntos a esperar? Bueno, hace falta hacer presión para cerrar las brechas de ambición, financiación e implementación de las NDC. Algo que probablemente han escuchado es que las NDC no han sido tan ambiciosas como pueden ser. Por igual, nosotros podemos estar atentos a un posible llamado de la sociedad civil a un compromiso de eliminación equitativa de los combustibles fósiles, porque sí hay que reconocer que la capacidad de crecimiento industrial no ha sido equitativa ni consistente. Y por igual podemos esperar el proceso de cierre, la finalización del primer Global Stocktake que empezó hace 5 años y van a negociar una respuesta al informe global, el Stocktake o el balance mundial, como se conoce, sobre mitigación, adaptación, financiación, cooperación y transferencia de conocimientos, que son los temas clave. Finalmente, el recinto de la COP28, que será el Expo City Dubai, contará con una comisaría de policía, un parque de bomberos y un servicio de atención médica, así como puntos de venta de comida y bebida, aseos y salas de meditación y multiconfesionales.
básicamente la Expo City Dubai se ideó para que sea una mini ciudad dentro de lo que es la ciudad de Dubai, lo cual significa que las y los participantes van a poder tener más de sus necesidades cubiertas durante la duración de la jornada laboral. Ahora, ¿qué podemos ver dentro de la zona verde? Bueno, la zona verde estará próxima a la zona azul y se podrá aprovechar, continuar lo que fue la experiencia de la COP27, o mejor dicho, maximizarla, porque la COP27 vio una zona verde y una zona azul bastante separadas, como muchos de ustedes podrán recordar, y dentro de la zona verde va a haber tres áreas clave. Una que será un centro de tecnología e innovación, otro que será un centro de descarbonización y finalmente un centro de conocimiento. Así que si de casualidad tienen un momento para tomar un respiro de las negociaciones en la zona azul, realmente les invitamos a que participen en la zona verde porque hay muchas exposiciones e informaciones de punta y fascinantes que aprender y sobre todo muchas iniciativas de sus propios países incluso con las que podrán conectar más adelante después de la conferencia. Ahora, ¿qué más podemos aprender sobre Dubái, que va a ser la ciudad anfitriona de la COP28? Primero que nada, la Expo City de la que les estuve hablando se encuentra solo a 40 minutos en tren del aeropuerto, lo cual significa que está muy convenientemente conectada y localizada. Por igual, les recomendamos que confirmen los requisitos de entrada de su país. Hay algunos países que, por ejemplo, pueden entrar al país y solicitar una visa al llegar y para otros países van a necesitar, bueno, tendrán que haber solicitado la visa con antelación, lo cual esperamos que hayan hecho. Por igual, el transporte público está muy bien desarrollado, por lo cual es muy fácil movilizarse en el mismo y es muy importante tomar en cuenta que en estos trenes hay secciones masculinas y femeninas, así que es muy importante tomar esto en cuenta y por igual existe la posibilidad de movilizarse en taxi por medio de la aplicación Carim de Hala Taxi. Después, en cuanto a la comunicación y privacidad de datos, bueno, el inglés y el árabe, por la naturaleza tan comercial y globalizada de la ciudad, están muy extendidos y las señales están traducidas en ambos idiomas, pero les recomendamos que tengan cuidado con las tarjetas SIM, el Wi-Fi y las críticas contra el país por si el tema de la protección de sus datos privados es un tema de preocupación. La temperatura prevista es entre 16 y 26 grados centígrados, así que muy agradable, con un fresco durante el día. Habrá mucha brisa por la noche y las primeras horas de la mañana. Habiendo dicho esto, recomendamos que no se tome el agua del grifo de Emiratos Árabes Unidos porque no es potable. Recomendamos que lleven una botella de agua para que se mantengan hidratados porque cuidar de sí mismos es francamente lo más importante dentro de este proceso porque no se puede hacer un buen trabajo si no están bien cuidados. También recomendamos que por cuestiones culturales y religiosas se vistan con modestia. La desnudez está prohibida, el travestismo es ilegal y se recomienda que se evite la ropa con gráficos o lemas ofensivos. Y finalmente les dejamos acá los números prácticos a tomar en cuenta, que como se darán cuenta siguen una secuencia que son el de los bomberos 997, ambulancia 998 y la policía que es 999. Ahora bien, la COP28 será nuestra última oportunidad para mantener viva la promesa de los 1.5 grados centígrados. Probablemente han leído algunos informes que dicen que ya hemos cruzado ese punto, pero todavía estamos a tiempo de que esa ambición climática y esa acción equitativa que merecemos se logre. Así que esperamos que esta sesión sea de mucha utilidad para ustedes, habiéndoles informado ya un poco de estas informaciones básicas y bueno, gracias por prestar atención. Aquí tenemos algunos links de interés, como por ejemplo la reflexión de nuestro equipo de la COP27, las reflexiones de nuestro equipo durante la sesión de los órganos subsidiarios que recién tuvo lugar en junio y por igual el informe del balance mundial, la información de la COP28 y finalmente una página muy interesante de Climate Talk sobre cómo organizar tu día en la COP.
y muchísimas gracias por su tiempo. Si tienen alguna pregunta antes de proceder con nuestra próxima parte de la sesión, por favor, déjenme saber y aquí estoy para responder sus preguntas. Gracias. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor. Ah, sí, Gabriela, por acá lo voy a compartir. Si tienen alguna pregunta, siéntanse en la libertad de levantar la mano. De lo contrario, podemos proceder con el resto de la sesión. Sí, Zaira. Sí, hola, muy buenas noches. En primera parte, darles muchísimas gracias por el espacio, por el aprendizaje. Creo que para las personas que vamos a asistir, las juventudes que vamos a poder estar en ese espacio de la COP28, que es una de las cumbres climáticas más importantes, pues tiene bastante relevancia el poder saber estos datos tan útiles a la hora de poder, pues, ir a este tipo de escenarios. Mi pregunta radica si había escuchado el tema de los horarios que de vez en cuando se extendían hasta muy altas horas de la mañana, que no había un control, pero más o menos me podrías, pues yo voy directamente como parte del equipo de negociadores de Colombia. No sé si tú tienes como algún conocimiento, pues no sé si directamente el equipo de negociadores, pero sí más o menos qué horarios son los que se manejan los días del 30 al 12 de noviembre, si cambian o hay alguna variación. Gracias por tu pregunta. Bueno, de mi parte, yo fui como observadora, así que creo que Eusebio y Valeria estarían mejor posicionados para hablarte de sus experiencias como negociadores. Así que Valeria, Eusebio, ¿quién quisiera ir primero? Hola, Eusebio, ¿qué tal? Entonces, para hacer una breve introducción, hola, ¿qué tal? Bueno, Eusebio es joven negociador de la República Dominicana con quien he tenido el placer de compartir en persona. Valeria, espero que tenga el placer pronto de coincidir contigo en persona. Pero tanto Eusebio como Valeria fueron elegidos por sus respectivos países para como parte del programa de Operación COP, que estoy segura que ustedes podrán abarcar muchísimo más al respecto, pero este es un programa maravilloso que ya tiene unos años en varios países de la región y tiene el propósito de no solamente capacitar a personas jóvenes en lo que es el tema de política climática, pero de también darles a un pequeño grupo de los jóvenes que participan en la capacitación la oportunidad de poder participar como negociadores oficiales con las delegaciones de sus países ante las COP. Así que tienen una experiencia riquísima, no solamente como personas jóvenes comprometidas dentro de la sociedad civil, pero también como personas que han participado de primera mano en una posición en la que muy pocos jóvenes tienen acceso, que es como negociadores. Así que habiendo dicho eso, si quieren hablar más de sí antes de responder la pregunta, adelante, que el foro es suyo. Bueno, no sé, Eusebio, si está bien que comience yo. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación y gracias a todos que se conectaron en esta tarde-noche de sábado, aunque vi que por ahí para alguien ya es domingo. Entonces, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes aquí porque, bueno, como sabemos, la COP28 es un evento bastante importante para nuestro futuro. Yo soy Valeria Horton, soy de México, estoy en la Ciudad de México y como mencionó Gabriela, el año pasado pude estar en la COP27 como parte de la delegación mexicana y lideré el tema de pérdidas y daños. Lo que hace la delegación mexicana es que le da la oportunidad a ciertos jóvenes que hayan pasado la capacitación de Operación COP para poder ser líderes negociadores del tema, lo que significa que las juventudes que están allá, que este año de hecho hay nuevos seleccionados, pues son las personas encargadas que tienen literal el micrófono en estas mesas de negociación. Obviamente siguiendo pues lineamientos y posturas de su país, porque se habla como país, no como individuo. Pero bueno, creo que esto es un gran paso para las juventudes y la verdad es que creo que hasta puede acelerar muchísimo más todos los compromisos. También estuve este verano en SB 58, que también podemos hablar de eso un poco, pero es algo que pasa como entre COPs también. Y este año pues nuevamente estaré en la parte de pérdidas y daños como asesora. Entonces es un gusto estar con ustedes y te paso el micrófono a Eusebio.
Sí, muchas gracias, Valeria, y también muchas gracias, Gabriela, por la invitación y por la oportunidad de estar en este espacio. Para mí es un placer estar aquí. Yo soy Eusebio Castro, soy abogado, soy de República Dominicana y al igual que Valeria, el año pasado tuve la oportunidad de ir a Egipto y participar en la COP27. Lo que hace la República Dominicana es que trata de involucrar a la juventud a través de distintos programas. Operación COP fue la primera vez el año pasado que se hizo y ya se hizo por segunda vez este año y también llevaremos a otras personas. Entonces estoy muy, muy, muy feliz de que ese sea el caso. El año pasado tuve la oportunidad de llevar el tema de derechos humanos, que no es un ítem de agenda dentro de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pero sí es un tema transversal, porque está dentro de la NDC de la República Dominicana y para nosotros es muy importante. Y ya este año voy a llevar el tema, liderar el tema de transición justa, específicamente el programa de trabajo de transición justa que había mencionado Gabriela en su presentación anteriormente. Muchísimas gracias por su presentación. Entonces, habiendo dado esa introducción, me gustaría saber quién quisiera comenzar a responder la pregunta de Zaira sobre los horarios de las negociaciones, porque un tema es, bueno, la hora a la que una persona se retire, pero otra cosa es la hora a la que la delegación en sí se retire, que la última persona se vaya del centro de convenciones. Así que, ¿qué nos pueden decir sobre lo que ustedes vivieron el año pasado? Bueno, no sé si Valeria quisiera comentar primero, porque sé que ella tuvo horarios mucho más descabellados que los míos por el tema de pérdidas y daños, pero para darles un pequeño preámbulo, normalmente un día en la COP para un negociador es más o menos así. En la mañana hay reuniones de coordinación es decir, de grupos de negociación. La convención está plagada de muchísimos grupos de negociación que son partes, es decir, países que tienen ambiciones políticas comunes o están geopolíticamente integrados o cualquier otro tipo de característica que los una y crean esas reuniones o hacen esos espacios para determinar posiciones comunes. Y ya después los coordinadores o estados coordinadores van a los espacios de negociación y los representan y así suceden las negociaciones. Hay veces, en teoría, que el día termina a las 6 de la tarde, o sea, el día de trabajo, pero hay negociaciones que simplemente se extienden y normalmente o una regla en la COP es que temas tan controversiales o temas que sean tan fuertes como el de Valeria, que es pérdidas y daños, y del mismo modo financiamiento climático, o vamos a decir otros temas dentro de la convención que tengan que ver con eso, el Global Stocktake, por ejemplo, u otros temas de adaptación, siempre se quedan hasta medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y es algo que evidentemente no es lo ideal, pero sucede. Entonces, creo que Valeria sí les puede explicar un poco más de esa experiencia de quedarte hasta las 2 en el venue de conferencias negociando, que sí tuviste esa experiencia. Yo me fui a medianoche, pero ella sí se quedó más bien. Gracias. Pues sí, concuerdo contigo. Los horarios dependen mucho del track, de tu ajá, de tu delegación, perdón, y también el rol que lleves, ¿no? Si vas como organización, si vas como observador, pues creo que tú puedes manejar más tus tiempos de acuerdo a tus prioridades. Creo que algo que hay que tomar en cuenta es la parte de la seguridad, que posiblemente no haya ningún problema en este caso, pero también horarios de transporte, porque en la COP27 hubo un tema que se acababa el transporte a medianoche, me parece. Entonces, pues nada, ¿no? Hay que tomar eso en cuenta en tus planes y de acuerdo con tu delegación, tu organización y demás, si es prudente que te quedes más allá de los horarios que se acabe el transporte público o no. Entonces, pues como tal, como dice Eusebio, no hay horarios en específico, nada más que si ustedes van como observadores y con otros roles, las negociaciones que llegan a pasar más hacia la noche son más como informales, ¿no? Hay esto que se llama como imp, ¿no? Y que muchas veces son a puerta cerrada. Entonces nada más tienen que investigar súper bien si los van a dejar entrar, porque no tiene caso que se queden allá afuera, la verdad, si va a ser a puerta cerrada. Entonces, esa sería mi recomendación principal, la parte de seguridad, que sepan cómo regresar a sus hoteles en caso de que ya sea medianoche, creo que el metro va a cerrar igual a las 12 de la noche en esta ocasión. Y también si los van a dejar entrar a las negociaciones, que como les decía,
normalmente en la noche ya son a puerta cerrada. Y solo agregando a eso, por favor, asegúrense de andar en pares. Andar en pares es lo mejor por temas de seguridad y por temas de que este tipo de espacio que de por sí es abrumador resulta un poquito menos abrumador si tienen la compañía de colegas que tienen ese igual nivel de compromiso. Gracias, Aira, por tu pregunta. Me gustaría saber, antes de continuar, si alguien más del público tiene alguna pregunta que le gustaría hacer para de lo contrario nosotros proceder con las preguntas que tengamos de nuestra parte y así proceder de manera orgánica e ir compartiendo las preguntas. A ver, sí, Gabriela, adelante. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto a todas y todos y todes. Muchas gracias por el espacio. Primero, yo soy de Colombia, de Bogotá específicamente, y este año voy a ir a la COP con mi organización. Entonces, es la primera vez, mi primera COP. Me emociona mucho porque la verdad yo he ido como a muchas simulaciones de la COP desde que estaba en el colegio. Entonces, ya es como la COP real. Y bueno, yo tengo una duda porque nosotros, bueno, yo voy a ir con un batch de Party Overflow y quería un poco saber como cuál es la diferencia entre ese batch con el batch de observador y realmente si se tiene acceso a unas zonas diferentes, si puedo entrar a la zona azul algún momento, aunque sea, o si no, y cómo funciona, digamos, esa acreditación. Me voy a tomar la libertad de decir una sola cosa. Yo creo que, bueno, Valeria y Eusebio, ustedes podrán hablar un poco más de lo que es el Party Overflow, pero con el badge de Observer, de observador, tienes acceso a la zona azul. La zona verde a la zona verde pueden entrar personas con el Observer Badge, con el badge de prensa, el badge de negociador, pero si no tienes acreditación de la Convención Marco, solo puedes acceder a la zona verde. Pero si estás acreditado como observador, que es el badge amarillo, entonces sí puedes entrar a la zona azul. Ya en cuanto a qué negociaciones puedes acceder y cuál es la diferencia con Party Overflow, ya Eusebio y Valeria te podrán abundar más. Sí, en cuanto a eso, creo que lo dijiste perfectamente bien, Gabriel. La parte de si es overflow o party sin overflow, la forma en la que yo lo logro entender es que party normal es como un carnet de entrada ilimitada a las negociaciones, salvo ciertas excepciones que son muy particulares, y el party overflow es como un excedente de esa carnet. Es decir, que si, por ejemplo, en una sala de negociación esta República Dominicana representada por 3 personas y tú tienes party overflow, ya no se te dé el acceso o la delegación te va a decir que ya tenemos 3 personas aquí, puedes ir a otra parte. Pero no es que tenían el acceso porque vamos a decir, no tengas, sino que es un excedente. Si ya hay personas dentro, simplemente no puedes entrar. Esa es mi experiencia con ese tipo de batch, que en la República Dominicana por lo menos no se entrega tanto. Sí, creo que lo explicaste perfecto. Al final, pues no dejan más de una o dos personas por país, a veces en las negociaciones, porque imagínense, ¿no? ¿Cuántos países somos? No, no puede haber tantos, pero a veces con Overflow creo que habilitan unos cuartos donde puedes seguir escuchando la negociación, que se llaman igual como Overflow, no recuerdo bien el nombre ahorita. Entonces, bueno, tampoco quiere decir que te vas a quedar tan fuera en ese sentido. Entonces, creo que es como el tercer batch más poderoso ahorita en la convención. Sí, y ya, solamente para aclarar que se me olvidó mencionarlo, hay unas zonas que son plenarias, es decir, que es como la Asamblea General donde se juntan todas las partes. Ahí hay veces que solamente permite la entrada de personas que dice party o el badge de Naciones Unidas, el azul celeste. Entonces, eso también es algo que deben tomar en cuenta. Si son overflow, hay veces que no los van a dejar entrar a eventos ni de alto nivel y eventos que son de todas las partes juntas, que es donde se toma la decisión final, básicamente. Creo que eso es importante. Absolutamente, muchas gracias. Tenemos una próxima pregunta de José. José, adelante, muchas gracias.
Mariela, primero esta reunión que está buenísima, la verdad, excelente presentación, todo el contenido beneficioso totalmente. Y bueno, felicitar también a Valeria, también a Eusebio por su presentación justamente ahí en las copas anteriores. Y justamente mi pregunta va a lo siguiente, ¿no? ¿Cómo podemos ser las juventudes que justamente incluyan nuestra posición como jóvenes en la delegación misma cuando negocian justamente en la mesa de negociación con los demás países, ¿no? Estamos ya, como dice, puertas, ya sobrepasar esa ambición climática del 1.5 y necesitamos justamente que se tomen ya todas las medidas y se escuchen a todas las personas para llegar ya a un consenso que beneficie al planeta y a las personas, ¿no? Todas las COP que pasan siempre se llegan a medidas, conclusiones relativas, pero no una real conclusión general, ¿no? Hay siempre países más fuertes que se imponen, beneficiando sus propias posiciones, ¿no? Intereses personales o como país, pero ¿cómo podemos hacer con nosotros las juventudes que vamos a ir a la COP de repente ahí y poder incidir en eso, de propia delegación nacional, ¿no? Para que nos escuchen, para que incidamos realmente, porque si esto falla, creo que esta COP, la siguiente COP va a ser bien complicada, ¿no? Y al mundo también, que no creo que va a aguantar con ese 2.2 grados centígrados de elevación en el clima, va a ser catastrófico. Hemos visto acá en Perú, por ejemplo, que el fenómeno del niño ha sido devastador, ¿no? Había bastantes daños, muertes, desolación, había también falta de alimentos, ha sido un caos, ¿no? Y nuevamente este año va a volver el fenómeno del niño con más intensidad. No solamente Perú, sino varios países de Latinoamérica, ¿no? También en Uruguay creo que se han quedado sin agua, o varias partes de Uruguay, entonces creo que se necesitan medidas urgentes, ¿no? Y se escuche sobre todo a las juventudes que más lo sufren y lo van a sufrir a posterior, ¿no? Pues justamente los grandes, bueno, ya están bien grandes, pero los jóvenes y los que vengan van a tener todavía un mundo por vivir, pero con esos daños tremendos todavía por resistir, ¿no? Bueno, eso es todo, no me quiero extender más y felicidades nuevamente por esta reunión y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, José, por tu pregunta y que es muy, muy urgente y muy necesaria. Eusebio, Valeria, quien quiera responder primero, adelante. Pues a ver, me animaré yo. Creo que no hay una respuesta, una receta en específico. Creo que muchas juventudes han intentado de todo por todos lados. Y la verdad es que eso es súper valioso. Hay cosas que han funcionado, hay cosas que no. De mi experiencia personal, creo que el estar en estos espacios tienes que ya llevar una idea súper clara de lo que quieres. Me ha tocado que a mí o con otras personas que he estado se acercan personas y dicen, no, es que queremos que por favor no se incluyan a comunidades indígenas en tal, ¿no? Cualquier cuestión, en pérdidas y daños. Es como, bueno, a lo mejor y mi país lo tiene como prioritario, pero si tú solo llegas y me dices como un tema, así como muy general, de incluya a comunidades indígenas o incluya a jóvenes, la verdad es que los negociadores tienen una agenda llenísima, un nivel que a veces no tienen ni tiempo para comer. Entonces, sería muchísimo más enriquecedor que a lo mejor llegaras con una pequeña propuesta de texto, y esta es mi sugerencia, ¿no? Es algo que no he visto que creo que podría funcionar. Una muy ambiciosa, que es la que todos queremos, una más o menos y a lo mejor una pues con lo mínimo indispensable para el negociador, porque la verdad es que le facilitas mucho más la vida en ese sentido. Reducir a lo mejor tu parte de storytelling. Yo soy comunicadora y me encanta todo lo que tiene que ver con storytelling y es muy poderoso, pero a veces el negociador te va a dar 1 o 2 minutos máximo de su tiempo, entonces lo tienes que aprovechar al máximo y ser lo más claro posible. Entonces, bueno, esa es como mi propuesta, de que llegar ya con ideas de texto en concreto, ¿no? No nada más como la temática. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el consejo que das, Valeria, y incluso es una de las respuestas que iba a dar. De todo lo que dijiste, José, destaco tres cosas que son, primero, cómo puedo involucrarme con la delegación oficial de mi país, cómo puedo hacer incidencia tanto si soy party overflow como soy observador, y que mucho pasa y que tal vez poco se hace, o mucho sucede dentro de una copia. Al final, la materialización o operativización de eso, dónde se ve y cómo la podemos ver. Entonces, te voy a responder en ese sentido. Me uno a Valeria cuando digo de que lleguen con ese texto propuesto, si ustedes son party overflow, si son observadores como tal, pero algo que también es muy importante, si son observadores, como existen limitaciones en cuanto al ámbito de actuación que pueden tener, también pueden llegar con un mensaje claro. Yo recuerdo que el año pasado, como mi tema era derechos humanos, que es un tema transversal, el mensaje que quería dejar claro es que la crisis climática es una crisis de derechos humanos y no dejaba de repetirlo o incluirlo dentro de mis propuestas. Si me hacía una pregunta y lo grababan,
si podía hacer una intervención dentro de las negociaciones y demás. Y eso también es muy valioso y es algo que se queda dentro de la mente de las personas con las que va a interactuar. Dos, que es cómo podemos acercarnos a esa negociación oficial o a esa delegación oficial de nuestro país. Pienso que debemos hacer esa diligencia previa, o sea, existe LinkedIn, existe Facebook, existen las redes sociales, investiguemos quiénes son esas personas, que al final son servidores públicos y esa información debería ser de acceso público también. Sepamos quiénes son y acerquémonos durante las negociaciones. Sigamos un tema específico y no pequemos o caigamos en el pecado de llegar a la COP y no sabemos a qué negociación vamos a ir o a qué evento vamos a ir. Entonces, yo diría eso. Prepárense, escojan un mensaje o un texto claro que quieran proponer y a través de esa preparación integren o aborden a esa delegación y preséntenselos en esos 2 cortos minutos de tiempo que Valera les mencionó anteriormente. Y para complementar, hablando de la perspectiva de alguien que participó como observador el año pasado en la COP, excelentes las propuestas de ustedes que estuvieron del lado de negociadores, por cierto, así que gracias. De mi parte, complementando lo que Eusebio y Valeria comentaron, mis recomendaciones que si tu país tiene un pabellón, averigua dónde está ese pabellón, ve y presenta tu propuesta al pabellón, participa en los eventos paralelos en los que estén participando negociadores de tu país, porque estos también son espacios donde se pueden difundir esos mensajes clave de los que habló Eusebio, y por igual son espacios propicios para compartir esas propuestas concretas de las que habló Valeria. Entonces, averigua dónde está el pabellón si aplica. Si no hay pabellón, averigua en qué eventos paralelos van a participar. Y también una cosa que voy a adelantar es que si ustedes se registran en el curso de Care About Climate de incidencia, ahí les damos varios gráficos bien interesantes sobre cómo ustedes pueden abordar exitosamente a las personas tomadoras de decisiones entre reuniones, porque hay veces que, como bien Valeria mencionó, que el horario que tienen las personas negociadoras es tan caótico que ni siquiera tienen el tiempo de poder comer. Así que a veces el único tiempo que tienen disponible son los 5 o probablemente 10, 15 minutos, como Expo Dubai es bastante grande. Solo tienen ese periodo de tiempo para poder escuchar a alguien. Y ese es un excelente momento para ustedes tener su elevator pitch o su presentación bien directa y poder entregarles ese documento, porque es más fácil trabajar en base a algo que ya está creado, en base a algo que ya está concretado, en vez de escuchar algo, tratar de digerirlo. Entonces, mientras más puedan simplificar las cosas y mientras más claras tengan esas intenciones y más claras tengan esas propuestas, mejor no solamente para ustedes, pero para su organización y también para las personas tomadoras de decisiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, claro, no hay de qué. A ver, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Me encanta lo activo que está este público. Me pone muy feliz ver lo activamente que están participando. Aquí tenemos un comentario de Felipe, quien nos comenta: así es, el año pasado pudimos compartir con el equipo de negociadores al estar pendientes del pabellón de Colombia. Ahí me encanta escuchar esas historias reales que aseveran que realmente es saber dónde hay que estar, porque a veces no siempre se va a tener acceso a todas las negociaciones, porque muchas veces ellas están cerradas únicamente para las personas, limitadas únicamente a las personas que tienen badge de la convención marco o personas que tienen el badge de party. Entonces, si alguien tiene alguna otra pregunta que le gustaría contribuir, puede levantar la mano, y si no, yo puedo preguntar alguna de las que tenemos de nuestra parte. Sí, a ver, Valeria, adelante. Hola, Sí, gracias. ahí tenemos una tocaya. Sí, tenía una consulta, es tal vez qué recomendación le darían a los jóvenes que aún están tratando de integrarse a las delegaciones de su país, que aún son un poco reacias en aceptar la voz de los jóvenes o que no confían en la capacidad que tenemos, para que puedan hacer un poco más de hincapié o de fuerza en estos espacios, ¿no? Eso. En cuanto a eso, creo que
algo muy importante que estamos viendo es que la COP está aceptando cada vez más personas jóvenes, no solamente a través de organizaciones, sino también a través de la constitución oficial, que es Yongo. Están tratando de visibilizar lo más que se pueda a las nuevas generaciones y a las generaciones presentes. Entonces, creo que tomar ese revuelo o tomar ese movimiento que ya está existiendo, utilizarlo y también utilizar la evidencia que tenemos. O sea, el IPCC ya ha dicho o ha demostrado esta integración de jóvenes que es esencial para la acción climática significativa. Y vemos también ejemplos en otros países donde la participación juvenil ha hecho que se eficientice más esa descarbonización o esa aplicación, esa adaptación y resiliencia, vamos a decir, o creación de capacidades o cualquier otro aspecto de cuestión de cambio climático. Llegar con esos datos y también llegar con propuestas. O sea, no solamente ser esa cara de juventud, sino venir, demostrar que estamos preparados, demostrar que estamos preocupados, interesados sobre el tema y dejárselo saber en la delegación. O sea, al final pienso que eso es algo común para la juventud en muchos espacios, que dudan de nuestra capacidad, como bien habías dicho, Valeria, y también que piensan, no tienes la experiencia, pero al final, si no me das la oportunidad, ¿cómo voy a adquirir esa experiencia? Es como un ciclo vicioso. Entonces, diría eso. eh, Toma la evidencia, toma los datos, llega con ellos y demuestra no solamente que eres capaz, sino también que tienes el interés y la pasión para lograr y contribuir significativamente a tu delegación. Creo que yo solo quisiera agregar dos cosas. El primero podría ser recopilar como estos casos de éxito de otras juventudes que realmente han tenido incidencia allá. Creo que si tuvieras la oportunidad de presentarlo frente a tu gobierno sería increíble para que vieran que pues sí se vaya y se hacen cambios, ¿no? No nada más es para la foto de las juventudes, que es algo que realmente pues yo en específico critico mucho. Y creo que la otra es que luego vemos la COP como un proceso de voy y tengo que hacer todo en 2 semanas. Y la verdad es que no. No olvidar que al final todo este proceso dura todo el año, ¿no? Lo que comentaba que existen los órganos subsidiarios a mitad del año y demás. Entonces, el que te puedas ir acercando a lo mejor con tu gobierno desde el ámbito como nacional, en ese sentido, no sé si has escuchado de las COIs, que son como estas conferencias de las juventudes, no sé si también ya lo hacen en tu país o no, pero el que como juventudes puedan llegar con un posicionamiento que se vea que refleje que las juventudes sí saben de los temas frente pues a tu país, ¿no? Y a las instituciones correspondientes dentro de tu país, creo que podría ser un gran primer paso en ese sentido. Sí, sí, definitivamente conozco las telecoms que se realizan y muy buenos consejos por parte tuya, sí, de Eusebio. Creo que es un buen punto de partida para llegar a los tomadores de decisiones con ideas planteadas, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Valeria. ¿Alguna otra pregunta de este público altamente involucrado? A ver, vamos a ver quién se anima. Y si no les gustaría hablar, también pueden dejar la pregunta en el chat y con gusto le leo las preguntas a Eusebio y a Valeria. Pero como de momento no veo a más nadie, voy a aprovechar y voy a hacer una de las preguntas que hemos preparado de nuestra parte. Y bueno, eso va de la mano con la pregunta que hizo José, y es cómo ustedes creen que las personas con badge de observadores pueden mejor aportar una voz, una contribución al momento de las decisiones, al momento de las negociaciones. Es decir, si una persona con Observer Badge tiene la oportunidad de participar en una plenaria, por ejemplo, ¿cuál sería el primer consejo que ustedes les darían para que tenga una intervención realmente contundente? Me gusta mucho esta pregunta porque recuerdo el año pasado que estaba en las negociaciones de género y algo que fue muy significativo para mí o que me marcó esa experiencia de negociación fue cuando las organizaciones no gubernamentales entraron a la sala de negociación y presentaron no propuestas, sino mensajes claros y contundentes.
Yo lo que diría es que, de nuevo, lleguen con algo listo. Obviamente puede editar allá en cuanto al contexto de lo que ustedes estén viendo en este momento y lo que escuchen, porque tampoco es que, o sea, va a salir igual como lo han imaginado, pero que lleguen con algo eh, preparado y que tengan ese apoyo o que traten de buscar, de crear alianzas entre organizaciones con los mismos objetivos. Porque, por ejemplo, Yongo es una constitución de juventudes y niñez y está bastante reforzada. Entonces podría tal vez apoyarse de Yongo o interceptar ese mensaje a través de Yongo o vamos a decir, a través de otra organización mucho más grande o a través de una coalición de organizaciones. Al final creo que eso es algo muy valioso y que puede añadir peso. Algo que también creo que es importante es el crear expectativa. Y es que no solamente vayan a una negociación, digan algo y se vayan, sino que conversen con los negociadores, estén ahí, si lo tienen permitido, escuchando qué es lo que sucede y en base a eso también pueden crear otro mensaje allá que sea una a lo que ustedes estén pensando. Y diría que eso, o sea, pero tener bien claro qué es lo que quieren lograr, cuál es el mensaje que ustedes quieren que los negociadores se lleven después de lo que ustedes dijeron y explotarlo lo mejor posible. No, me encanta lo que compartiste. Sí, tener una comunicación clara. Creo que cuando pensamos en plenaria, estas pueden durar 3 horas o más. Entonces, imagínense, ¿no? Hay muchos negociadores que, pues, lamentablemente hasta se retiran de estos espacios. Entonces, el tener intervenciones claras, cortas, pero también piensen. Si ya han hablado antes que yo, no sé, 30, 40 personas, países, organizaciones y demás, ¿qué puedo yo decir más? Ya sea haciendo eco a algo que es súper importante, porque pues se vale hacer eco y para que vean que más gente lo apoya, pero al mismo tiempo, ¿cómo puedo yo cambiar a lo mejor mi entonación o el cómo digo las cosas? Porque yo recuerdo estando en plenaria, yo aparte soy muy nerd en este sentido, tomo nota de todo, ¿no? Entonces casi casi transcribo lo que la gente decía. Pero sí llegaba un punto que a veces, sí, como escribe la gente, perdón, no como escribe, como habla la gente, se puede llegar a perder las propuestas dentro de lo que está diciendo, porque pues ya llevas horas y horas escuchando a muchas personas. Entonces a lo mejor hasta enumerarlas, de, a ver, lo que queremos es esto, esto y esto, ¿no? O como bullet points, como ese tipo de cosas, ver cómo tu propuesta o tu intervención puede resaltar. Tomando en cuenta que ya llevan 3 horas, 4 horas escuchando a otras personas, ¿no? Y Me gustan creo mucho sus que sugerencias. Sí, adelante. ay, disculpa, creo que también para agregar que me acordé ahora, algo que también es muy útil, que lo pude ver no en género, pero sí en otras negociaciones, fue que hay organizaciones que, vamos a decir, son científicas o que hacen activismo o cualquier otro tipo de actividad cuyos investigaciones o cuyos proyectos o cuyo lo que sea apoya posiciones de países que ya existen, o sea, posiciones que ya están escritas. Entonces pueden investigar o tantear o ver qué es lo que está sucediendo en la habitación y acercarse a esos países cuyas posiciones se alinean con lo que ustedes dicen y también buscar apoyo de esos países, lo cual es extremadamente válido y he visto que sucede. El año pasado México fue muy bueno, yo iba a decir vocal, pero fue muy abierto hablando de derechos humanos, que es algo que también se le celebró mucho a esa delegación. Y hay delegaciones que son muy abiertas en cuanto a eso, por ejemplo, Costa Rica, México, Canadá, en algunos aspectos. Escuchen a las delegaciones, escuchen qué es lo que está pasando y tienen permitido acercarse. O sea, al final sí, son negociadores, pero también somos personas y les juro que somos muy apasionados por cada uno de los temas que nos tocan. Entonces, si ven algo que les llama la atención, acérquense y es posible que también puedan conseguir ese apoyo de un party y eso es algo muy importante. No, ¿verdad? Muchas gracias por esas recomendaciones. Y del lado de, bueno, de sociedad civil, algo que me gustaría agregar y fue algo que aprendí desde hace muchos años en los modelos de Naciones Unidas, que probablemente algunos de ustedes estén familiarizados con ellos, es el hecho de que si saben que existe la posibilidad de participar en estas negociaciones, preparen dos discursos o presentaciones diferentes.
uno que dure 2 minutos, 3 minutos como mucho, no se recomienda que sea más de ahí, pero también preparen otro que dure 1 minuto solamente, porque existe la posibilidad de que no van a tener todo ese tiempo precisamente por lo que mencionó Valeria, de que obviamente se le va a dar prioridad a los Estados miembros, a las partes de la Convención Marco. Entonces, si ustedes saben que existe esa posibilidad, prepárense para los escenarios que sean posibles, que sea ya sea que puedan presentar por 3 minutos, ya sea que puedan presentar por 1 minuto, pero lleven eso impreso o lleven los bullet points con los puntos contundentes para que así no se pierda ese mensaje esencial solamente porque de último minuto vienen y se enteran que no van a tener los 3 minutos con los que esperaban contar. Así que se recomienda que como grupo, como organización, se reúnan y tengan así un discurso clave, pero también una versión sintetizada de ese mismo discurso para que lo puedan tener bien preparado y que pueda tener ese mismo impacto que una intervención más larga. Ya para terminar, la última pregunta de la noche, si no existe ninguna otra pregunta de parte de nuestro maravilloso público, es finalmente, ¿qué consejos ustedes tienen para personas jóvenes negociadoras, personas que recientemente se están involucrando en este mundo de negociaciones, que este va a ser su primer proceso de negociación con la delegación oficial de su país? O personas que están interesadas en involucrarse de manera oficial con sus países. Bueno, a ver, puedo comenzar yo. Creo que una de las cuestiones más importantes que aprendí es que es relevante especializarte en un tema. Eso sin descuidar que es importante tener un conocimiento base de los otros ítems o tracks, porque pues muchas veces pues se interconectan y también las lecciones aprendidas, por ejemplo, en pérdidas de años para la cuestión de financiamiento, pues es importante conocer otros mecanismos de financiamiento que ya existen para ver qué funciona, qué no funciona y eso es lo que puedes proponer. Pero que no se abrumen con el querer aprender absolutamente todo de todos los temas. Es imposible. Hablando con negociadores que llevan 20 años allá, todos te dicen que todos tuvieron su primera COP, que estaban muchas veces hasta confundidos en ese sentido, que esto es normal. Y que pues también te dan esta seguridad de poder hacer preguntas, ¿no? O sea, creo que luego uno en estos espacios que son como muy high level, ¿no? Dice como, ay, ¿a poco voy a preguntar esto? ¿Qué tal que? Pues qué pena, ¿no? La verdad es que no, creo que vale más la pena eso. También otra cuestión es siempre dejar la puerta abierta. Como dice Eusebio, pues los negociadores son personas, en ese sentido, están representando a un país, pero son personas. Entonces, estar abierto a escuchar, pues posiciones que a lo mejor tú nunca hubieras considerado o que te parecen de verdad que están muy en contra de lo que tú piensas, pero es importante escucharlos para entonces tú tener ideas de cómo poder a lo mejor convencerlos de otro posicionamiento en ese sentido. También pensar en la cuestión de las líneas rojas que tiene cada país, ¿no? Que son pues estos temas que no sé, para cierto país, tal tema de verdad no lo van a aceptar, no lo van a aceptar, ¿no? Eso se le conoce como líneas rojas. Entonces, teniendo eso en consideración, obviamente un contexto geopolítico y demás, y quiénes son los países aliados, quiénes son los grupos de negociación, entender pues casi qué países se llevan con qué países, pues creo que te ayuda a navegar muchísimo mejor estos espacios. Y otra cosa que quería comentar de las primeras preguntas que se me fue es que si saben que hay negociadores jóvenes en las delegaciones, esa puede ser también su primera entrada a una delegación, porque es mucho más fácil que otro joven te dé el espacio y que te quiera escuchar que a lo mejor comparado con otros delegados en ese sentido. Y ese joven ya tiene, pues es parte de esa delegación. Entonces eso podría ser un gran tip que he visto que a lo mejor no se ha explotado mucho por las juventudes. De Operación COP, ellos tienen de entrada, no sé cuántos países ahorita en esta generación, pero más de 7 países ya que cuentan con delegados jóvenes ahí. Entonces, pues, todos los que posiblemente todos los que estamos aquí, que somos de América Latina, pues seguramente ya tenemos hasta una puerta de entrada, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Valeria y creo que añadiría el hecho de que eh, las juventudes, sí, suena muy cliché, las juventudes somos el presente y también somos el futuro. Y algo que nos caracteriza o algo que hace que seamos esa chispa de esperanza o esa chispa de cambio es la innovación. Permítanse saber o especializarse en un tema, pero al mismo tiempo permítanse innovar, que eso es lo más importante que pueden traer a las negociaciones. Normalmente estas negociaciones son o asisten o representantes de países que llevan años, que llevan una década representando al mismo país y precisamente por eso es que muchas negociaciones se estancan. Son personas que ya se conocen desde hace años y ver caras nuevas y entender nuevos argumentos o que se les presenten nuevos argumentos es precisamente lo que crea esa discusión que es chocante pero necesaria para que se cree el cambio y que se crea ambición climática aún más ambiciosa, valga la redundancia. Entonces, les diría eso, permítanse innovar. Dos, que también algo que es muy importante que mencionó Valeria y que también quiero agregar es la interconexión de muchos temas. O sea, pérdidas y daños y finanzas climáticas van de la mano, pero lo mismo finanzas climáticas y género, por ejemplo, que es otro tema que es mucho más holístico. Y vean todo como un gran reloj, una gran maquinaria cuyos engranajes tienen todos que ir al mismo tiempo para que pueda entenderse. Y véanse también como un ente de cambio, o sea, crean en el cambio que ustedes pueden y en el impacto que ustedes pueden generar, que normalmente sucede en las COPs que me pasó y creo que Valeria también, y creo que nos va a pasar a todos en nuestra primera COP o conferencia internacional, que es este evento tan grande con tantas personas, tantas cosas pasando al mismo tiempo y uno a veces se siente pequeño, pero eso es algo normal. Y lo que les diría en cuanto a eso es que crean en su propio potencial, crean en las causas en las que ustedes motivan, promueven y defienden y háganlo con fervor y háganlo con esa confianza interior que va a hacer no solamente que se pueda escuchar aún más, sino que también que se haga eco del mensaje. Y creo que ya por último, el último consejo que les daría es que no tengan miedo de pasar vergüenza, como se dice aquí en República Dominicana, pero sería básicamente be cringy, o sea, es normal que hay hablar frente a tantas personas, qué vergüenza, pero es normal, o sea, somos seres humanos, somos personas, eso suele suceder, es una emoción normal, pero si no pasan esa vergüenza, si no pasan la pena, si como le quieran llamar, al final van a ir y van a ser observadores, o sea, van a ser passive bystanders. Y esa no es la intención. Queremos que ustedes sean entes activos y la juventud siempre busca la manera. Entonces, eso, crean en ustedes, apoyen a las otras juventudes, sean solidarios y entiendan que detrás de cada negociador también hay una persona, detrás de cada país también hay personas y eso es lo más importante. Estupendo, muchísimas gracias. Quería ver si, bueno, si se puede ver por acá, pero tengo un letrero que dice más o menos lo que dice Eusebio, sé el cambio que quieres ver en el mundo, así que me pareció propicio que lo haya mencionado porque realmente es necesario estar dispuesto a reconocer que no se sabe todo. Y al saber que no se sabe, no se sabe todo, sobre todo al adentrarse en este mundo de las negociaciones por primera vez, es necesario tener ese reconocimiento para poder embarcar en esa curva de aprendizaje y en ese proceso de curiosidad que realmente el día de mañana es lo que ayuda a que seamos mejores profesionales. Así que muchísimas gracias, Eusebio y Valeria. Para quienes estén dispuestos a pues aprender sus cámaras, por favor enciéndanlas para que podamos tomarnos una foto en grupo. Así que cuando estén listos, hola, hola, hola. Me alegra muchísimo ver que hay personas encendiendo la cámara. Bueno, vamos a tomarnos la foto en 3, 2, 1. Vamos a tomarnos otra que recién hubo alguien que se sumó. Bien, entonces vamos a tomarnos otra foto grupal en 3, 2, 1.
Estupendo. Muchísimas gracias, Eusebio y Valeria, por tan excelente presentación. Me emociona muchísimo escuchar cuáles van a ser sus logros, sus nuevos aprendizajes durante lo que va a ser una COP bastante emocionante, con mucho aprendizaje, con muchos retos, pero más que nada muchas oportunidades. Así que gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy. Disfruten el resto de su sábado o de su domingo, que ahí vi que hay una persona para quien ya es el día de mañana. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por su compromiso con la equidad, la justicia y la ambición climática. Tengan una feliz noche, feliz resto del día, donde sea que estén. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, buenas noches, hasta luego.